Memorias del último gran maestre templario. Año del Señor 2211. José Antonio Fortea. Memorias del último gran maestre templario. Año del Señor de 2211. Año 2211. El gran maestre se detuvo en mitad del valle. Dirigió su mirada al fondo, hacia la garganta que formaban aquellos montes completamente cubiertos de pinos. Las 4 grandes torres se levantaban a buena marcha. La construcción de las fortificaciones defensivas seguían el plan previsto. Aquellas 4 pesadas y enormes torres rectangulares de cúspides, todavía irregulares, aparecían salpicadas de blanco. Habían llegado las primeras nevadas. Las torres tenían la altura de un edificio de 20 plantas. Se levantaban inconmovibles, dotadas de una inevitable sensación de poderío contra un cielo que se cubría una y otra vez con nubes grises y opacas. En medio de aquel aire frío y húmedo caían pacíficamente algunos tímidos copos de nieve. La ventisca agitó la capa negra que cubría las espaldas del anciano gran maestre. Mechones de cabellos plateados de su cabeza comenzaron a ondear según venían las ráfagas. El gran maestre y los 4 soldados que lo acompañaban permanecían de pie, en silencio, con sus uniformes negros. En medio de aquel paisaje montañoso parecían marciales estatuas, pero la mente y los ojos del anciano no estaban ociosos. Calculaban alturas, estimaban la conveniencia de la situación de las fortificaciones, ponderaban el tiempo necesario para que todo el sistema defensivo estuviera acabado. Eran ojos expertos. Detrás del grupo, 30 soldados a caballo escoltaban a prudente distancia a sus oficiales. La nevisca arreciaba y agitaba sus capas. Algunos de ellos acababan de llegar de África y era la primera vez que experimentaban aquel frío pirenaico. «Regresemos», ordenó el gran maestre. Oficiales y soldados se retiraron del lugar, dejando otra vez solitarios y silenciosos aquellos húmedos y fríos parajes, cada vez más cubiertos por la nieve de un invierno que no había hecho más que comenzar. Un cuarto de hora después, el grupo de oficiales y la escolta revisaban y recorrían las construcciones que habían observado a lo lejos. Los constructores detenían sus trabajos en cuanto pasaba frente a ellos el grupo de militares que acompañaba al gran maestre. El anciano iba a paso ligero, haciendo muy pocas observaciones. El mariscal von Gothenburg, que le seguía los pasos, era uno de los recién llegados de Somalia. Hacía menos de 2 horas que acababan de llegar, y todavía no sabía qué hacían todos esos templarios. Casi todas las fuerzas de la orden concentradas, fortificándose, en uno de los más pequeños estados de Europa, el Principado de Andorra. ¿Por qué tal concentración de fuerzas de toda la orden en aquel diminuto punto del mapa? ¿Por qué la erección de aquella formidable línea defensiva? Se imaginaba que después de la hora de la refección tendrían una reunión para recibir instrucciones y explicaciones. Tanto él como los 4.000 efectivos de infantería estaban acostumbrados a obedecer sin hacer preguntas, pero esta vez las preguntas agolpaban de un modo casi irrefrenable. Si le había sorprendido que se le hiciera venir con 4.000 hombres, pronto quedó más extrañado al observar el número de efectivos desplazándose en lo profundo de aquellos valles. Allí debía haber por lo menos 50.000 hombres. ¿Qué estaba sucediendo? ¿A qué habían venido? En ese lugar no había ninguna guerra. No había nada que defender en una pequeña nación europea que nunca había agredido a nadie, ni había sido agredida, ni había recibido amenaza alguna. Ya en el interior de las oscuras galerías del basamento de aquel complejo defensivo, el gran maestre marchó a su habitación. «Caballeros, volveremos a vernos a la hora de la refección». Esa fue su despedida, breve, severa, volviéndose enseguida en dirección al largo y penumbroso pasillo de paredes desnudas que conducía hacia su dormitorio.
Su figura de mediana estatura, ligeramente encorvada, frágil pero férrea, se alejó por aquel tétrico corredor interno sin ventanas. Al entrar en su dormitorio con paso cansado, lento, buscó en aquella celda monástica el descanso de su sillón austero, de aire medieval, con dos grandes cojines de colores exuberantes y ricos en borlas. El gran maestre apoyó cansadamente su espalda en el respaldo de cuero, sujeto a la madera con clavos dorados de cabezas en relieve con forma de rostros. El anciano miró la luz blanca del mediodía invernal que penetraba por el arco de la ventana. Hacía días que la fatiga, quizá más el desánimo, había sentado sus reales en aquel cuerpo y aquel espíritu. Vestía una amplia sotana negra cuya gran capucha llevaba echada a causa del frío. Frío ambiente que hacía perfecto juego con la desnudez de su celda monástica. Era el gran maestre de la orden, y sin embargo sus posesiones se reducían a aquella mesa de madera vasta y desnuda, y unos pocos libros en un nicho excavado en la pared. Sus ojos miraron hacia la cama, un colchón sobre el suelo con un gran edredón. De pronto se sintió como agobiado. No era la austeridad ni la vejez, era lo que se venía encima. Buscó un respaldo donde apoyar su blanca cabellera, pero aquel sillón antiguo no lo tenía. Inclinó su largo cuello hacia adelante y miró al suelo con ánimo derrotado. Enseguida levantó el rostro hacia la luz de la ventana. Tras mirar el cielo gris desde su sillón, dirigió sus ojos claros hacia los escarpados valles que rodeaban los gruesos muros de la fortaleza, hacia el paisaje abrupto cubierto de pinos, donde la nieve se seguiría acumulando en los meses siguientes. El invierno solo acababa de empezar. El gran reloj del pasillo tocó su carillón. La celda tornó a quedar en silencio. Aquel anciano, cansado, en medio del silencio, recordaba cómo él no había querido aceptar el nombramiento de gran maestre. 30 años al frente de aquella orden militar eran muchos años. 2 veces había pedido en el pasado que se le liberase de esa carga. 2 veces por conductos reservados había enviado al Santo Padre la carta oficial pidiendo que se aceptase su dimisión. 30 años era mucho tiempo, pero la Santa Sede no era de la misma opinión. Todavía recordaba la impresión que le había causado la llamada telefónica del nuncio de su santidad cuando era un sacerdote en Dublín, a esa edad que el común de los mortales considera la mitad de la vida. Al día siguiente se le comunicó en nunciatura que él había sido designado para ocupar el puesto de gran maestre de la orden templaria. Hasta entonces había sido un sacerdote castrense, al que muchos de sus colegas consideraban un hombre oscuro, que seguiría toda la vida en su puesto. Pero desde hacía años, los informes que se acumulaban en la congregación de obispos le señalaban como muy digno candidato al episcopado. Sus dotes de gobierno y su prudencia habían quedado de manifiesto pocas veces, pero de modo inequívoco. En los últimos años había desempeñado en la sombra encargos muy delicados al servicio de la Secretaría del Estado del Vaticano. ¿Por qué yo?, se preguntó repetidamente durante los días posteriores a que se le comunicara la intención de la Santa Sede. Reverendo, le había explicado el nuncio sentado en su sillón, con las manos sobre la barriga tranquila y los dedos entre los botones forrados de negro de aquella sotana con borde púrpura. Siempre escogemos para ese cargo hombres ajenos a la orden, ya que sus integrantes son hombres embargados por nobles ideales, precisan de alguien que atempere, que imprima un sello de cordura, de contención. Si la orden se abandonara a sí misma, se autodestruiría, emprendiendo empresas que sobrepasarían sus fuerzas y sus posibilidades. Pero no sé nada sobre la orden, lo desconozco todo de ella. Lo aprenderá. Tiene toda la vida por delante. Esto es como cuando a uno le envían como obispo a una diócesis. Un nuevo prelado tampoco sabe nada del rebaño que va a gobernar, al principio. Mire, no quiero parecer que pongo reparos a la designación pontificia,
pero nunca he sentido ninguna vocación por ese tipo de vida templaria. Perfecto, eso buscamos. No se trata de que le entusiasme o no ese modo de vida. Se trata tan solo de que ejerza un trabajo, una función. Gobernar con prudencia un barco. Eso es todo. Solo eso. Además, todos los capitanes que ha tenido esa nave han sido hombres como usted. A todos se les comunicó la designación por sorpresa. Ninguno pertenecía a la orden. A unos les hizo más gracia el nombramiento, a otros menos, pero todos dirigieron la congregación por el camino de la moderación, de la prudencia. Todos hicieron un buen trabajo, y nuestras expectativas con usted no son menores. No esperamos menos de usted, Alain. Y su poco entusiasmo por aceptar es otra característica que buscamos en los candidatos que elegimos. Jamás nombraríamos para este puesto a alguien que lo ambicionara. ¿Y los templarios aceptan que un extraño ocupe el más alto puesto de gobierno de su orden? Son religiosos muy observantes, cuya obediencia está fuera de duda. Además, la jerarquía de la orden tiene su gran capítulo. El que una persona venida de fuera ocupe el grado superior les evita las luchas por el poder. Sus estatutos incluyen la particularidad de que el puesto más elevado de la pirámide jerárquica sea ocupado por alguien que hasta entonces no haya pertenecido a la orden. Es una sabia medida que les pone a cubierto de la ambición, el servilismo, las intrigas, la adulación para alcanzar la cima. No tienen cabida, ya que la cúspide siempre es ocupada por alguien de fuera. Créame, los grupos cerrados prefieren que los gobierne alguien que no pertenezca al círculo endogámico. Un extraño no está atado a nadie. Usted llega sin tener que agradecer su ascenso a ningún miembro de dentro. La llegada de un nuevo gran maestre supone, en la práctica, una forma de hacer una auditoría moral y material a toda la congregación. Este estado de revisión completa, cada 20 o 30 años, supone un enriquecimiento muy notable para esa institución. Quizá por eso va a tomar las riendas de una orden fuerte y con muy buena salud. El sacerdote movía ligeramente la cabeza. No estaba de acuerdo. Todas esas razones no acababan de convencerle. Disculpe que insista, pero desconozco todo, absolutamente todo sobre la orden. No sé si soy la persona más apropiada. No se preocupe, vuelvo a decirle que tendrá años por delante para aprenderlo todo. De hecho, usted será la persona que más sepa sobre ella. No deja de ser una paradoja que la misma persona que ahora afirma desconocerlo todo sobre esa congregación, dentro de unos años será la persona del mundo que más sabrá sobre ella. El nuncio hablaba con afabilidad, con una mezcla de auténtica cordialidad y total seguridad. Quizá era la experiencia de su oficio. Había tenido ya en sus años de servicio muchas conversaciones semejantes. Estaba acostumbrado a insistir, a no doblegarse una vez tomada una decisión de la que él era mero transmisor de sus superiores, y más cuando el proceso de designación para un puesto como aquel distaba de ser breve o sencillo. ¿Y soy el más apropiado? Quizá nadie sea el más apropiado, pero en la iglesia hay funciones. Alguien tiene que llevarlas a cabo. El hecho de que usted se pregunte si es digno de tal función corrobora nuestra impresión de que es la persona conveniente. Si por el contrario hubiera manifestado en los años pasados algún tipo de ambición de trepar por las lianas de la jerarquía, eso mismo nos hubiera llevado a descartarlo. En cualquier caso, no se preocupe demasiado, ni le dé excesivas vueltas. En las próximas 2 semanas se le pedirá que se desplace a Roma, donde será usted formado sobre la orden por especialistas de la congregación de religiosos, y después se le enviará de incógnito a recorrer los lugares que ellos determinen, 4 o 5 plazas fuertes de las que tienen repartidas por el mundo. Si al cabo de esas semanas usted se mantuviera firme en no querer aceptar esta carga, sería relevado de ella.
El nombramiento no se hará público hasta dentro de 2 meses. El nuncio la miró con picardía y preguntó paternalmente: ¿se queda ahora más tranquilo? Sí, con 2 meses por delante y recibiendo toda esa instrucción de la que me habla, sí. Me alegro. ¿Cómo resurgió esta orden? En el año 2108, todo el centro de África se hallaba sumido en la más espantosa anarquía. Varios países sufrían la ausencia de un verdadero gobierno central dentro de cada estado. Fue en Níger donde nació el embrión de la orden, en medio de una contienda civil a la que no se le veía fin. Los guerrilleros y los grupos paramilitares saqueaban con frecuencia las aldeas, sin respetar ni siquiera los lugares sagrados. Aunque los habitantes de poblaciones pequeñas fueron los que más sufrieron, también nuestras iglesias eran periódicamente desvalijadas. En medio de aquella situación desastrosa, ni siquiera las monjas de algún que otro convento se libraron de ser violadas. A esa situación de anarquía, lejos de verle un fin, cada vez se percibía como más endémica. Más o menos alrededor del año 2010, no lo recuerdo con exactitud, fue cuando 3 obispos comenzaron a organizar una pequeña cuadrilla de voluntarios para defender las iglesias de sus diócesis. Al comienzo eran alrededor de 40 hombres armados con 15 ametralladoras y poco más. Aquel grupo minúsculo, lleno de buena voluntad y escasamente armado, supuso una incipiente protección para esos templos que cada poco eran asolados, protección que pronto se extendió a los bienes eclesiásticos en general. 2 años después ya estaban protegiendo algunos poblados de las razias de las guerrillas. Fueron cada vez más los poblados que, en medio de aquel colapso del Estado, solicitaron algún tipo de protección de aquellos hombres. Los obispos pronto se percataron de aquel ejército, que ya contaba con unos 2 centenares de miembros. Iba a seguir creciendo mientras persistiera aquel vacío de poder. Así que, con un buen sentido, fueron organizando ese grupo armado de acuerdo a una estructura que, como se reveló paulatinamente, era más propia de una congregación religiosa que de un ejército. ¿Seguro que fue eso algo acertado? Sin duda. Los obispos eran conscientes de que aquel grupo iba a seguir creciendo, pero no querían sustituir al Estado. No deseaban constituirse en un grupo de poder paralelo al poder central, que más tarde o más temprano se reharía. Cuando se forma un ejército para un fin transitorio, una vez que la necesidad ha finalizado, no es tan fácil deshacerlo. Los ejércitos que nacen en medio de la anarquía no se desmovilizan con una simple carta que viene de arriba. Los obispos sabían que estaban al borde de suplantar al poder establecido, pues ese ejército que había nacido de un grupo de cristianos movidos por los más nobles ideales, dedicado a defender iglesias y conventos, estaba creciendo extraordinariamente. Los obispos previeron los peligros futuros. Por más que creciera ese ejército, debía procurarse que se mantuviera fiel a los ideales de sus inicios. Si hubiera tardado más, aquel poder se les hubiera ido de las manos y hubiera cobrado vida propia. La autonomía de aquel grupo armado hubiera supuesto un enfrentamiento con el poder central que con el tiempo, sin duda, sabían que se reorganizaría. Por ello, establecieron una especie de regla austera que alejara de aquella milicia a quienes no integraran en ella, movidos más que por los más nobles ideales. Aunque había entre ellos hombres cansados entre sus integrantes. Los nuevos oficiales debían ser hombres con voto de pobreza, castidad y obediencia, que vivieran en casas comunes en las que el cultivo de la oración y la virtud fueran su primera preocupación. Ni que decir tiene que este tipo de condiciones tan estrictas implicaba necesariamente limitar el crecimiento de aquel ejército que todavía constaba solo de un par de centenares de hombres. Pero aquellos obispos no buscaban el poder. Desde luego, un ejército constituido como una orden religiosa
dejaría las armas en cuanto se lo ordenaran sus legítimos pastores. Aquellos prelados sabían que debían cimentar su ejército sobre unas bases que no supusieran un obstáculo para el Estado que resurgía. Como ve, eran mitrados sin ambición, pero los planes de Dios no siempre son los planes de los hombres. Y cuando se sacrifica el éxito a corto plazo a cambio de hacer las cosas de un modo más puro, cuando se limita el crecimiento de algo para servir mejor a Dios, a veces lo que se logra son unos resultados que desbordan todas las expectativas. El nuncio levantó la mirada hacia el techo en un gesto ambiguo. No quedaba muy claro si el gesto era de callada admiración ante sus inescrutables caminos o de fingida insatisfacción ante un Dios que siempre estaba sorprendiendo, incluso a los nuncios y a las conferencias episcopales. El restablecimiento del Estado no llegaba, y la orden cada vez más se regía en la obligación de caridad de proteger un creyente número de poblados que, aunque pequeños, ya comenzaban a formar un número bastante notable. El instinto de la gente, la población sencilla, comenzó a ver en aquella orden de guerreros a hombres justos en los que se podía confiar. Aquellos hombres ni extorsionaban, ni violaban, ni eran crueles. Y encima los contratos de protección podían rescindirse cuando se creyera conveniente sin temor a represalias, como sí que sucedía con otros grupos. Ah, hacían contratos. El nuncio se sonrió. Después añadió: las armas, los vehículos, todos los equipamientos cuestan dinero. Hay que mantenerlos, repararlos. Aunque aquellos soldados hicieran voto de pobreza y no poseyeran nada como propio, el ejército solo protegía a aquellos que pagaban un canon. Si no, todos hubieran querido ser protegidos. La orden, desde su mismo, siguió con un claro sentido práctico y realista. Los obispos son hombres prácticos. No son profetas visionarios, ni eremitas aislados en su gruta. Nada de eso. Son hombres de gestión. Eso ha sido así desde la Edad Media. Por supuesto que también ayudó a esta situación de saneamiento de aquellas pequeñas arcas el que apenas había combates. Los saqueadores preferían dirigirse a zonas donde sus lugareños aún confiaban en sus propias fuerzas para su autodefensa. Aquel grupo de basilicarios tenía pocas arcas, pero los grupos armados que saqueaban tampoco disponían de grandes caudales, como ve la correlación de fuerzas. ¿Basilicarios?, le interrumpió. ¿Entonces no se llamaban templarios? No. El nombre original con el que se les nombra en las primeras constituciones es el de basilicarios, ya que el núcleo primitivo nació para la defensa de la Basílica del Sagrado Corazón de Nunnu Butumwa. Allí también residía el prior de la orden. 11 años después de la constitución de aquella congregación de derecho diocesano, la orden contaba con 800 religiosos y 300 auxiliares. Los auxiliares eran los casados que militaban bajo órdenes de los oficiales religiosos. La orden fue extendiendo su poder a más y más zonas de Níger, Chad y Nigeria, cuyas fronteras se hallaban bastante desdibujadas, ya que el colapso de los poderes centrales fue absoluto en el centro del continente. Cuando 20 años después esos estados fueron comenzando a formar ejércitos regulares propios, la orden fue progresivamente replegándose a sus monasterios. La transición se hizo de un modo progresivo y pacífico, minuciosamente pactado entre los obispos y los presidentes de esos países. La visión noble y carente de codicia de los prelados evitó la guerra civil en esas tres naciones. Pero cuando los hombres llevaban una vida monacal en sus monasterios, cuarteles en los países originarios de la orden, las pocas casas establecidas en otras zonas del continente experimentaron un auge lento pero constante. Y no solo eso, los monasterios basilicarios echaron buenas raíces, también fuera del continente africano, en zonas selváticas donde las guerrillas centroamericanas y asiáticas habían asolado a sus pobres lugareños durante años. De manera que si la orden en los tres países de origen era ya esencialmente monástica, fuera de allí seguía ejerciendo las funciones de protección que fueron la justificación de su origen.
Fue entonces cuando la congregación de religiosos en Roma se dio cuenta de que había que hacer algo con la nueva orden, que a la sazón contaba con unos 3.000 miembros. Habían esperado tanto para la toma de una decisión definitiva porque consideraban que la asociación inicial de voluntarios para proteger iglesias era un remedio excepcional, pero transitorio. ¿A quién se le puede negar el derecho a defenderse? Pero las cosas habían ido muy lejos. En Roma las opiniones de los monseñores estaban divididas. Muchos albergaban serias dudas acerca de otorgar carta de naturaleza a esa orden. Se consideraba que era una congregación de derecho diocesano establecida exclusivamente para una necesidad particular, en una situación de verdadera emergencia. Las situaciones de emergencia requieren de remedios a veces excepcionales, pero acabada la situación de emergencia, esa congregación de derecho diocesano debía disolverse. En general, en Roma, no eran favorables a la restauración de una orden de monjes guerreros. Pero para cuando el problema llegó a la mesa del Santo Padre, la cuestión se había vuelto ya sumamente delicada. La congregación era por número de miembros de unas dimensiones notables. Además, y eso no había que olvidarlo, ejercían una protección real. Numerosos obispos de lugares paupérrimos y alejadísimos hicieron ver a Roma que aquellos hombres eran su única protección. Incluso varios países habían dado múltiples muestras de reconocimiento a una institución de fines altruistas que siempre se había enfrentado a movimientos guerrilleros, y solo contra ellos. Por eso, en el año 2129, llegaron las primeras constituciones provisionales con la aprobación de Roma. Fueron muchos en todos los dicasterios romanos los que expresaron grandes aprehensiones hacia este nuevo género de monjes guerreros. Pero todos comprendieron que se trataba de un hecho consumado, gustase o no. Roma podía influir sobre la orden o dejar que ésta se escapase totalmente de sus manos. Entre una posición y la otra se optó por la vía más política, al menos la menos extremista. No extinguir aquella realidad a condición de encorsetarla en rígidos moldes. Las medidas fueron draconianas. Los requisitos para ingresar en la congregación se volvieron todavía más exigentes. Los mecanismos de control por parte de la curia se institucionalizaron como cargos permanentes. Eso sí, para compensar, 15 años después de aquella nueva regla, el Papa Urbano XXXII les concedió la gracia de poder retomar el nombre de templarios. Todo el mundo, de hecho, les llamaba así desde hacía tiempo, aunque en los membretes del nombre oficial de la orden seguía siendo Congregación de los Basilicarios, y en los sellos seguía apareciendo inalterado el nombre primitivo de aquel grupo, Congregación para la Defensa de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando salí de la Anunciatura aquel 2 de abril de 2181, era evidente que no salí como entré. Me fui a mi casa, a tratar de componer mis ideas. Estaba claro que mi futuro había cambiado completamente. Aquella tarde yo no albergaba la menor duda de que mi mandato sobre semejante institución sería catastrófico. En otras congregaciones no se habla de mandato, pero en la Orden del Temple, dado que es un ejército, se habla de mandato refiriéndose al tiempo en que un gran maestre está al frente de la orden. Sin embargo, he sido un buen maestre. Me limitaré a reconocer que ejercí de forma adecuada mi gestión. El nuncio se refería a mi trabajo como una gestión. Quizá no fue una administración brillante, pero creo que Roma precisamente buscaba eso. Ante todo había que alejar del puesto que he desempeñado a visionarios, a hombres que se consideraran providenciales. La orden necesitaba serenidad ante todo. Mantener sus monasterios fortaleza, conservar sus plazas, de acuerdo, muy bien. Pero huir de toda tentación expansionista. El éxito de la orden podía constituir su mayor fracaso. Después de un curso intensivo de 2 semanas a cargo de la Pontificia Academia Diplomática y de la Congregación de Religiosos y cuyo único alumno fui yo, me dirigí por primera vez a un monasterio templario. Faltaba 1 mes y medio para que mi nombramiento se hiciera público. Nadie, por tanto, sabía que yo era el elegido.
Parece ser que era normal que cada gran maestre, antes de ser investido como tal, pasara un tiempo en la orden, sin que nadie supiese que él era el sucesor del difunto maestre. De esta manera podía tener un contacto directo con aquella realidad desde la base, como un hospedado que no llama la atención en nada y que por tanto ve todas las cosas en su ser cotidiano. Después, pues, una vez que se hiciera pública la designación, ya nunca resultaría posible tener ese contacto como un religioso más. Mi helicóptero militar avanzaba hacia un castillo situado en lo alto de un arrecife. Me encontraba en la costa continental de Mauritania, cerca de la isla de Tidra. El sol del atardecer se reflejaba en las gafas oscuras de los dos pilotos del aparato, que pronto aterrizaron en el gran patio interior de emplazamiento defensivo. Al salir, miré a mi alrededor. Un amplísimo patio de armas, extenso, rodeado de un perímetro amurallado. Dentro de aquel recinto había varias aeronaves, así como grupos de técnicos trasladando maquinarias a distintos lugares, revisando motores, apilando un tipo de bidones amarillos con unos extraños vehículos concebidos para ese fin. Aprecié que el perímetro del lugar formaba un cuadrado perfecto con 4 torres menores en cada ángulo. En el centro del patio, una torre de 8 plantas que constituía al mismo tiempo el edificio del monasterio y el cuartel. Así que usted es el nuevo confesor. Ese fue el saludo vigoroso de un monje soldado de voz recia y 2 metros de altura. Apenas salió de una de las puertas del edificio, torre hacia mí. Bienvenido, añadió con energía. Gracias. Nuestro anterior capellán fue enviado a un nuevo destino. ¿Es la primera vez que está en una de nuestras casas? Pues sí, respondí mirando a mi alrededor. Aquel hombretón cogió mi maleta grande y otra pequeña. No me dejó de ninguna manera que le ayudara, y me señaló el camino hacia mi celda. El robusto fraile iba vestido con un mono de trabajo negro muy viejo, y con manchas de aceite de motores. Dado que era la hora de trabajo, a los monjes que vi, los vi vestidos con el mismo tipo de mono negro. En el interior de esta torre están todas las celdas, almacenes, hangares, todo, me explicó el monje. En lo más alto de ella está situado el complejo antibalístico. Se acercó a una ventana y asomándose me señaló algo. Eso que ves allí, ese pabellón que sale de esa parte, es la iglesia. Ajá, me empecé a dar cuenta de que allí, en esa plaza, todos se trataban de tú. En otros castillos templarios, con más miembros residiendo entre sus muros, el trato era más formal. El monje andaba incansable con el peso de mis 2 maletas en sus manos, y no perdía el resuello, porque hablaba sin parar y con energía. Todas nuestras casas son iguales, una más grande, otras más pequeñas, pero vista una has visto todas. Un gran perímetro cuadrado, una gran torre en el centro y la iglesia anexa. Si el cuartel crece, las dependencias se adosan al perímetro o a la torre. Si la iglesia se queda pequeña, se le hacen ampliaciones, nunca tirando muros, sino añadiendo. Por eso algunas iglesias de nuestros castillos son tan laberínticas. Pero el plano esencial es el mismo siempre, como ves, muy geométrico. Para nosotros tiene un gran simbolismo. Ya te lo explicará Fray Guillermo, sin duda el más versado en esa materia. Dentro de la gran torre, vi a algunos monjes ocupados en otros menesteres que iban vestidos, no con el mono de trabajo, sino con su hábito. Túnica negra y un cinturón de cuero oscuro. Pronto se me enseñó mi celda. Más vacía no podía estar. En cuanto dejó mis maletas en el suelo, me dijo que me llevaba ante la presencia del prior para presentarme. ¿Y usted, qué destino pastoral tenía antes?, me preguntó el monje de camino hacia el despacho del prior. Era capellán castrense. Ya no quedamos muchos. Ah, entonces se sentirá en un ambiente muy próximo al que tenía. En el trayecto advertí que no había un solo cuadro por los pasillos. Todas las paredes eran de hormigón. La austeridad, el rigor del espíritu de la orden era evidente. ¿Con cuántos religiosos cuenta este monasterio? En esta casa hay 100 monjes. También hay 20 personas que vienen a trabajar, pero son laicos y viven fuera. Son los que llamamos los auxiliares.
Algunos tienen familia. ¿Cuál es la jerarquía en estos monasterios? Sobre los monjes hay un prior, uno en cada monasterio. Es la máxima autoridad religiosa y militar. Le siguen 2 subpriores. Después los rangos son como en cualquier ejército. El prior casi siempre es un presbítero. Los 2 subpriores son diáconos. En esta casa hay también 4 acólitos y 8 lectores. Cada monasterio debe contar con un presbítero, pero junto a él debe haber un vicario que es el confesor. El confesor no tiene ningún rango, ni pertenece a la jerarquía militar de la casa. Hay confesores que son incluso sacerdotes seculares o de otras órdenes religiosas. Resulta gracioso cuando lo contamos a los de fuera que el vicario de un monasterio templario sea un franciscano o un dominico. Algunos vienen a nuestras casas a hacer un tiempo de retiro espiritual que oscila entre 1 año y 2 por lo general. Otros, entre nosotros, y bajó la voz en tono de confidencia, vienen como castigo por haber incurrido en algún pecado externo. Ya sabe. ¿Algún escándalo? Exacto. También son enviados a nuestras casas aquellos que tienen que superar algún vicio. Por ejemplo, si alguien ha caído en el pecado de la bebida y no puede superarlo, aquí encuentra un ambiente ideal para superar esa mala tendencia. Los que vienen de esa manera vienen ya de antemano con los años determinados que pasarán entre nosotros. 2, 4, los que haya fijado su obispo. El capellán que viene aquí no encontrará ningún incentivo a la buena vida, únicamente incentivos a la austeridad y a la oración. También nos envían a los clérigos, que han pecado contra el 7º mandamiento. Si se han llevado algo de dinero, ser expulsados del estado clerical o pasar aquí una pena. En el fondo, y se sonrió, estas casas aisladas cumplen la función de cárceles clericales para los pocos casos que se dan en el mundo. En este entorno apartado y ascético, a uno solo le queda volverse a Dios. El monje me miró preguntándose si habría metido la pata. ¿Sería yo, el recién llegado, uno de esos curas castigados a esos retiros forzosos durante varios años por alguna falta contra la disciplina clerical? Por un momento pensó que yo podía ser un cura alcohólico, concubinario o indisciplinado, con mi prelado. Sí, la sospecha estaba puesta ya en su mirada. Si hubiera sabido que dentro de mes y medio se haría pública mi designación, le hubiera dado un soponcio. ¿Y estará mucho tiempo entre nosotros?, me preguntó con aire de desconfianza. Se asentaba en su mente la idea de que era un cura problemático castigado. Y nunca sabemos los planes del Señor, lo que Dios disponga. Aquella contestación todavía dejó más intrigado al religioso, que seguían andando delante de mí, guiándome hacia el despacho del prior. Pero no tiene ni una ligera idea, si poco o mucho. Y pues no creo. Yo creo, juzgué con la tardanza mis palabras, disfrutando por un momento como un gato con un ratón sencillo y frailón. Aquel hombre campechano esperaba mis palabras, me hice el remolón. Finalmente, como dándole una zanahoria, acabé con esta contestación. No sé, solo el Señor lo sabe. Pero, y diría que me espera una muy larga estancia entre los hermanos de su orden. Su curiosidad ya estaba satisfecha. O aquel cura era un sinvergüenza que ni siquiera se atrevía a revelar a cuánto tiempo de reclusión allí le habían condenado, o se trataba de alguien con posible vocación a la orden, que se estaba planteando abrazar ese estilo de vida. De momento no podía indagar más, ya estábamos a punto de llegar al despacho del prior. Al doblar la esquina del pasillo, tocó la puerta. El prior dio permiso para que entrásemos. Le dijo algo al religioso que me acompañaba y pronto nos quedamos solos. El despacho era espartano. Un templario del siglo XII lo hubiera encontrado familiar. El mismo prior era tan anciano que parecía provenir de ese siglo. «Bienvenido, padre», me saludó. «Gracias», me senté. Nadie sabía el verdadero propósito de mi estancia allí. Eso incluía al prior, el cual me preguntó: ¿es su primera estancia en un monasterio templario? Pues sí. Bien, aquí encontrará tiempo, tranquilidad y ambiente de oración.
La poca gente que sabe de nuestra existencia debe tener la idea de que siempre estamos guerreando. Se sonrió. Eso es como pensar que las empresas privadas de seguridad se pasan todo el día a la carrera por las calles persiguiendo cacos. Dijo eso con seriedad, pero con mucha gracia. Reí entre dientes y dije, no, lo sé. Soy consciente que las empresas de seguridad lo que más hacen es patrullar. Ni nosotros ni ningún ejército del mundo está todos los días luchando. Aquí conocerá la realidad de los templarios, no el mito. Ya verá que la realidad es muy distinta. La guerra es contra las pasiones, contra los enemigos del alma. Esa es la verdadera batalla. La vida en nuestras casas es tranquila, tanto como pueda ser la de un benedictino o un cisterciense. Solo que ellos ordeñan vacas y cultivan campos, mientras que nuestro trabajo es mantener siempre a punto esta maquinaria de guerra por si hace falta. El monasterio es como una gran máquina de guerra, siempre dispuesta a entrar en acción. ¿Y aquí suelen entrar en acción? En tiempo sí, ahora no. Con un puntero cercano señaló un gran mapa que pendía de la pared. ¿Ve toda esa zona? Estaba infestada por los Pullars Hall. ¿Qué es eso? Son una decisión de un grupo de tipo neomaoísta, muy ideologizado y muy sangriento, que tuvo muchos seguidores hace 30 años en esta parte de la costa africana. Pronto les serán familiares los nombres de todos estos grupos y clanes. Hace 20 años nuestra tarea consistió en acotar un área e irla limpiando lentamente. Nuestras aeronaves partían cada día a patrullar, y cada semana aerotransportábamos un regimiento entero de infantería a esta otra zona a cazar partidas de guerrilleros. Estas otras montañas y esta región eran su zona de influencia. Señaló otra parte del mapa. Los guerrilleros sabían que no nos podían ganar. Una vez que se estableció este castillo, su destino estaba decidido. Podían matar a más o menos templarios, pero la orden seguiría enviando nuevos contingentes. No había posibilidad de victoria para aquellas partidas de irregulares. Finalmente optaron por alejarse a zonas del país donde no encontrarían un adversario tan terco. Desde hace más de 14 años, nuestra misión aquí consiste en mantener nuestras posiciones, en vigilar, en recordar a esos grupos guerrilleros que esta es nuestra zona. Así que la vida que llevan aquí los hermanos es muy tranquila. No sabe lo que me alegro. Soy un hombre de paz. La guerra, todos aquí somos hombres de paz, le interrumpió el prior. Pero alguien tiene que dedicarse a la guerra, dijo extendiendo las manos y después juntándolas, como si en ese lento y resignado gesto expresara su conformidad con el orden de las cosas, por cruel que fuera. El prior se extendió explicándome que esta tierra donde se instalaron era un valle de lágrimas, y que al menos ahora se podía vivir. Al menos eso trató de explicarme. Tras escucharle, comenté. No sé, de momento pienso que los laicos son los que deberían ocuparse de eso. A lo mejor cambio de opinión. Los laicos llevan ocupándose de eso aquí en esta región más de 38 años. Pero hasta que no llegó un ejército insobornable, obstinado, inflexible y sacrificado, los pobres lugareños estuvieron a merced de los grupos irregulares de uno y otro bando. Cuando no eran los guerrilleros, eran los paramilitares, y cuando no, las del gobierno, que no eran precisamente unas hermanitas de la caridad. Fue el mismo presidente de esta nación en persona quien pidió a nuestro superior que se encargara al menos de poner orden en un territorio del país, y les delimitó esta región. Y con muchos menos hombres, nosotros logramos lo que ellos no pudieron. ¿Fue el Lawal el que lo pidió? No, fue el presidente, Al-Haji Maduabebe. Tanto el ejército de este país como los insurgentes no querían nuestra presencia. Todos los altos mandos del ejército eran unos corruptos. Los insurgentes eran unos bandidos. Entre ellos la única diferencia era que unos trabajaban para el gobierno y los otros para sí mismos. Nosotros impusimos orden.
Por fin, después de tantos años, estos parajes tuvieron un ejército que se hacía respetar y que era respetable. Pero tuvieron que matar. Por supuesto, matamos. No me tembló la mano al hacerlo. Matamos a miles. Mi conciencia me remorderá por otras cosas, pero no por esa. Durante años y años, los templarios limpiamos esta zona. Para limpiar hay que matar. Cuando entramos nosotros, cuando se implanta un castillo de este tipo, es porque las palabras ya no bastan. Comprendo. Veo por su mirada que no comparte mi visión de las cosas, pero créame, puede estar bien seguro de que a veces las palabras no bastan. Estoy convencido de ello. El prior advirtió mi renuencia a sentirme entusiasmado por la misión que habían ejercido allí en el pasado. No quiso perder más tiempo, así que cambió de tema. Bueno, pasemos a tratar de su trabajo aquí. Es usted el nuevo confesor. Cada día estará 1 hora en el confesionario. El horario está fijado en el tablón de entrada a la armería. Confesar a 100 hombres, hombres muy religiosos, ya verá que da trabajo, pero no da trabajo para todo el día. Como es lógico, si quiere vivir en esta casa, bajo nuestra hospitalidad, tendrá que trabajar en algo más. Todos los que residen aquí se ganan el pan, así que deberá ocupar cada día un mínimo de horas en labores del monasterio. ¿Tiene algún conocimiento especializado? ¿Electrónica? ¿Ingeniería? ¿Informática? No, ninguno. Siempre andamos más necesitados de trabajadores especializados en lo que sea, pero no pasa nada. La cocina, la limpieza de la casa, siempre dan trabajo. Reservamos a nuestros hombres más especializados para las tareas que no pueden hacer otros. Y al resto, y a los recién llegados, los dedicamos a labores que no requieran más que manos y tiempo. Aquí todos trabajan 8 horas. El resto del tiempo es para usted. Puede hacer con él lo que quiera. Muchos clérigos vienen como penitencia durante 1 mes o algo más de tiempo. Aquí no hay televisión, no hay vanidades de ningún tipo, ni distracciones, como no sea pasear por los alrededores. Eso sí, la costa es muy bonita. También podrá dar largos paseos en barca. El prior miró un reloj de sobremesa con 2 grandes asas de bronce dorado. Tras comprobar la hora, dijo: quedan casi 3/4 de hora hasta las vísperas. Usamos el breviario romano. No tenemos liturgia propia. Los oficios litúrgicos no son en latín. Nosotros somos guerreros, no monjes ilustrados, no somos dominicos. Los juegos de azar están completamente prohibidos, así como el alcohol de cualquier tipo. Si es abstemio, mejor. Si no, lo siento, pero aquí se hará. ¿A qué hora se levantan? Eso depende de a cuál de los 2 turnos pertenezca. En todas nuestras casas repartidas por el mundo hay 2 turnos fijos, de manera que a cualquier hora del día o de la noche, la mitad de los hombres están dispuestos a actuar, sea en una emergencia que sobrevenga o en una misión que hayamos planteado de antemano. Las 3 de la noche es lo que llamamos el quicio. A esa hora unos se acuestan y otros se levantan. El monasterio está vigilante en todo momento. Como ve, unos se acuestan muy entrada la noche y otros se levantan de sus camas muy pronto. Pero el resultado es que el monasterio como tal nunca duerme. Cada monje tiene un turno u otro, y en él continúa año tras año, incluso aunque cambie de monasterio. Una vida muy regular. No se espera otra cosa de unos monjes. ¿Y siempre viven dentro de la muralla? No, siempre tenemos 4 unidades de templarios recorriendo la zona puesta bajo nuestra protección. Los hombres de las 4 unidades se van turnando. Los monjes de este castillo están divididos en 4 unidades. Bien, espero que yo realice mi labor de un modo adecuado. Estoy seguro de ello. Nadie interferirá en su trabajo como confesor o director espiritual. Además, aunque yo soy el superior aquí, usted depende del vicario general. Los vicarios de cada monasterio están bajo la jurisdicción de los 2 vicarios generales de la orden. Pues nada, nos veremos antes de vísperas en la sacristía. Hoy son solemnes y nos revestiremos con alba y estola y capa pluvial, los 2 subpriores y yo. Una preciosa espada, comenté mirando la impresionante espada que estaba colgada de la pared. Estaba verdaderamente reluciente aquella espada medieval pesadísima. ¿Los monjes llevan espada? Nuestra costumbre es que solo haya una espada por monasterio.
Solo los priores la llevamos, y eso solo en los momentos más solemnes. Los templarios con el uniforme únicamente suelen llevar al cinto una pistola. Las espadas solo son un símbolo. Luchamos con armas reales y efectivas. Con símbolos no se gana una guerra. Incluso en las formaciones de protocolo solemos portar ametralladoras. Con símbolos no se hace una guerra. Pero el prior pasa revista con esa espada al cinto, que además de larga pesa 5 kilos. Sí, parece pesada. Reconocerá que las espadas medievales son muy parecidas a la cruz.